Buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Miguel Ramírez y por su servidor, Iván Gómez. Nosotros les hablaremos acerca del primer par craneal o nervio olfatorio. El nervio olfatorio es el primer par craneal y también es el más corto de todos. Este se origina en las células nerviosas de la mucosa olfatoria y se encarga de analizar toda información que sea recibida por medio del olfato. El olfato tiene múltiples funciones en nuestra vida, como la es el generar información sobre nuestro entorno, el detectar los diferentes sabores y también ayuda en la activación de la memoria, ya que a través de diferentes olores nosotros podemos recordar algunas situaciones e incluso a las personas. Y también el olfato influye en el estado de ánimo del individuo. Los orígenes del nervio olfatorio. Este cuenta con dos orígenes, uno aparente que es en la cara inferior del bulbo olfatorio y uno real que es en las células bipolares de la mucosa olfativa. Su trayecto. El trayecto del nervio olfatorio comienza en la mucosa olfatoria, la cual se va a encontrar recubierta por múltiples cilios olfatorios. Estos cilios son prolongaciones de las células olfatorias receptoras, las cuales, por medio de fibras olfatorias, atravesarán la lámina cribosa del hueso etmoides, para así conectar con el bulbo olfatorio. Ahora, el bulbo olfatorio es una estructura ovoidea la cual posee diferentes tipos de células nerviosas, entre las cuales encontraremos a las células mitrales. Las células mitrales son las de mayor tamaño y son las que se encargan de hacer la sinapsis con las fibras nerviosas entrantes al bulbo. A las áreas de unión entre estas células y las fibras nerviosas se les conocerán como glomérulos sinápticos. El bulbo olfatorio continuará hacia posterior por medio del tracto olfatorio, el cual es una banda estrecha de sustancia blanca, la cual se encarga de conectar con las estructuras superiores del cerebro. Ahora, este tracto olfatorio, una vez que alcanza a la sustancia perforada anterior, se dividirá en estrías, en estría medial y en estría lateral. La estría medial se encarga de conectar a las fibras nerviosas al bulbo olfatorio del lado contrario, mientras que la estría lateral se encarga de transportar los axones de las áreas periamigdalina y prepiriforme, las cuales también son conocidas como corteza primaria olfatoria. Buenas tardes, yo continuaré hablándoles un poco acerca del nervio olfatorio. Y primero que nada les haré un recuento histológico de las células de la mucosa olfatoria. Comenzamos hablando de las células olfatorias, que son estas amarillas que tienen aquí, que llevan el nombre de célula olfatoria receptora, que no son más que neuronas bipolares, es decir, que tienen un soma central del cual se desprenden dos axones, uno que se dirige hacia el sistema nervioso central y otro que se dirige hacia la periferia y mira a las cavidades nasales. El axón que se dirige hacia el sistema nervioso central va a formar lo que se conoce como nervio olfatorio, que es del que le estamos hablando. Este penetra la lámina cribosa del etmoides y llega al bulbo olfatorio, mientras que la otra dendrita, el extremo luminal, presenta en su terminación una pequeña dilatación conocida como vesícula olfatoria, que es esta que ven al final del axón, hacia abajo. Esta vesícula olfatoria desprende más o menos de 10 a 20 cilios olfatorios, que son importantísimos, y ¿por qué? Pero ¿qué tienen de especial estas células olfatorias? Es que estas tienen un mes de promedio de vida, pero aquí existe un paradigma, ya que las células nerviosas tienen una escasa capacidad de reproducirse, pero esta es la excepción. Las células olfatorias, junto a ciertas neuronas del sistema nervioso simpático entérico, son las únicas del sistema nervioso con la capacidad de poder regenerarse con mucha facilidad. Las siguientes células que tenemos son las células subtentaculares, que son las que sirven de sostén. Son estas que pueden ver aquí en verde bajito. Estas sirven de sostén ya que dan soporte mecánico y metabólico a las células olfatorias y también son importantes porque van a crear las células fijadoras de odorantes, abreviadas OVP, que estas son de vital importancia.
Luego tenemos las células basales, que no son nada más que células madre con el poder de diferenciarse en células subtentaculares o células olfatorias. Las células madre son estas que ven arriba en un color entre verde y amarillento, arriba de la célula olfatoria receptora. Y estas son las que reemplazarán más adelante a las células olfatorias. Por último, tenemos a la glándula de Bowman, que es esta que vemos que sale arriba, o glándula olfatoria también llamada, que estas tienen una secreción serosa rica en lipofusina, que esta lipofusina es la que les da el color amarillento a la mucosa olfatoria. En algunas bibliografías se encontrarán como la zona amarilla, y esta es amarilla gracias a la lipofusina. Aparte, también producen moco rico en inmunoglobulina A y citocromo P450. Ahora les hablaré un poco del mecanismo de transducción de la olfacción. Tenemos a las moléculas odoríferas, que son estas de aquí, los olores, los colorantes, por así llamarlos, que estas moléculas ingresan a las cavidades nasales a través del aire. Entonces, estas moléculas son atrapadas en el moco, donde las OBP los atrapan y lo llevan hacia los cilios olfatorios. Es decir, estas OBP atrapan a los odorantes y los llevan hacia los cilios. Y esta es una zoom de la membrana de los cilios. Entonces, en los cilios tenemos a la OBP que lleva los odorantes hacia las proteínas fijadoras, o también conocidas como receptores olfatorios, que están acoplados a proteína G. Entonces, una vez que la OBP lleva el odorante hacia el receptor olfatorio, este se activa y desprende una subunidad A de la proteína G. Esta subunidad A se encargará de activar a la adenilatoxiclasa 3, la adenilatoxiclasa 3, que esta adenilatoxiclasa va a transformar ATP en AMP cíclico, y este AMP cíclico a su vez va a activar canales iónicos que darán paso tanto a la entrada de sodio como de calcio, y al mismo tiempo que este calcio esté entrando, va a activar canales iónicos que dejarán salir iones de cloruro, y es decir, entrada de iones positivos, salida de iones negativos. Esto va a crear que la membrana se despolarice y cambie de un potencial de reposo de menos 55 milivoltios a menos 30, enviando la señal deseada. Y por último, ¿cómo distinguimos un olor de otro? Aproximadamente el 2% de nuestro genoma es capaz de codificar cerca de 1000 receptores olfatorios, pero únicamente 350 son funcionales. Es decir, los otros 650 genes están preparados para producir receptores olfatorios, pero en realidad podríamos llamarles pseudogenes, ya que no pueden expresarse. Y esto nos deja solo 350 genes capaz de codificar un receptor olfatorio distinto. Y todos estos se rigen bajo algo llamado codificación poblacional. ¿Pero qué hace esta codificación poblacional? Cada gen va a poder codificar un receptor individual con diferente selectividad química. Es decir, de esta manera, cada odorante se acopla a un receptor específico para que el cerebro lo interprete. Por ejemplo, al oler una hamburguesa se activan los receptores, por así decirlo, 1, 3 y 5. Y así nuestro cerebro sabe que tenemos en las manos una hamburguesa sin verla o probarla. En cambio, si olemos pizza, se activan los receptores 10, 12 y 14, y entonces el cerebro va a saber que tenemos pizza y no una hamburguesa, porque los receptores olfatorios son específicos. Eso significa codificación poblacional. Es decir, que cada receptor olfatorio es único para cada tipo de odorante. Y por nuestra parte sería todo. Aquí le dejamos las bibliografías. Muchas gracias.